Pues hoy nos toca meditar en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 15 al 25, donde encontramos cuando Jesús entra a Jerusalén. Sí, entra a aquella ciudad y están sus enemigos, y aparte encontramos también que la higuera que Jesús había mandado secar, Pedro ve aquella higuera seca hasta la raíz y le llama la atención. Así que vamos a escuchar la lectura a continuación. Soy el pastor Miguel Rodríguez, le doy la más cordial bienvenida en este momento y en este día a nuestro tiempo con Dios. Marcos 11, 15 al 25. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Sí, Marcos capítulo 11, versículo 15 al 25. Dice el versículo 15, comienza diciendo que Jesús viene a Jerusalén, entra en ella y va directamente al templo, donde él echa fuera todo aquello que estaba ocurriendo, tanto a los que vendían, a los que compraban, y las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Todo eso le disgustó al Señor Jesucristo, le desagradó, y él empieza a hacer esta limpieza en la casa de Dios, que debería de ser una casa de oración, y como él dijo, no una cueva de ladrones, no una cueva de ladrones. Así que Jesús enseña: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Una fuerte declaración de parte de nuestro Señor Jesucristo. Una forma de reaccionar hasta cierto punto para muchos un poco extraña, ya que fue tanto su disgusto que Él les prohibió que anduvieran moviendo utensilios de un lado para otro, y mucho menos utilizando esa casa de oración como un lugar de comercio, como un lugar de negocio y de lucro. Así que Jesús, indignado por esta escena tan lamentable y tan dolorosa, Él empieza a hacer aquella limpieza en el templo de Dios. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 6 que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, donde habita el Espíritu de Dios.
Nuestro cuerpo es el templo. Y dice que cualquier otro pecado fuera del cuerpo, pues es perdonado. Pero el que peca contra su propio cuerpo, ahí las cosas cambian completamente. ¿Qué nos dice esto? Que debemos de tener mucho cuidado con este cuerpo que viene a ser templo o habitación del Espíritu Santo. Así es, los escribas obviamente no les agradó la actuación de Jesús, los principales sacerdotes. Ellos buscaban la manera de matarle, dice el versículo 18. Ellos estaban armando un complot y estaban ellos orquestando una manera para matarle y para destruirle, pero no podían hacerle. ¿Por qué razón? Porque le tenían miedo y porque sabían que el pueblo le admiraba por la doctrina que él estaba enseñando. Así es. Así que se detuvieron en tratar de matarle porque le tuvieron miedo. Así es. Satanás siempre se detendrá y Satanás siempre tendrá respeto por aquella persona que camina rectamente en los estatutos y en los preceptos de Dios, en la palabra de Dios. Satanás, nuestro enemigo, se detiene. ¿Por qué? Porque sabe que tenemos la protección de Dios. Así sucedió con Jesús. Sus enemigos, todas aquellas personas y aún mismo Satanás utilizando a estos hombres, se detuvieron para no continuar en lo que ellos estaban tramando. Así que, amigos, Jesús al siguiente día, dice que cuando llegó la noche salió de la ciudad. Y al siguiente día, pasando por la mañana, donde él había maldecido aquella higuera y que se había secado desde las raíces, le llamó la atención a Pedro. Pedro le llamó la atención al ver aquella higuera que estaba seca completamente hasta la raíz, por la palabra que Jesús había declarado en contra de esa higuera, ya que no había fruto. Sí, la palabra de Dios siempre será poderosa y eficaz. Jesús declaró una palabra en contra de aquella higuera, la cual no tenía fruto. Pedro, llamándole la atención, le dijo: Maestro, la higuera que tú maldijiste está completamente seca. Y es ahí donde Jesús aprovecha para enseñarles acerca de que cualquier cosa que pidiéramos con fe, dice el versículo, cualquier cosa que nosotros pidiéramos con fe será hecho. Aún, dice el versículo 23, si a un monte le decimos hazte para un lado, quítate de ahí, ocurrirá por la fe que nosotros tengamos cuando hablamos la palabra. Sí, cuando hablamos la palabra. Así que dijo el Señor Jesucristo, después de esta escena donde la higuera estaba seca, dijo: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiéremos en oración, creyendo lo recibiremos. Sí, creamos y oremos como Jesús, con toda seguridad y con toda certidumbre. Sí, porque Dios dará respuesta. Y si nosotros tenemos que perdonar a alguien, hay que perdonarlo. La oración y el perdón, dos cosas que van unidas y que van juntas. No podemos orar y tener algo contra alguien. Jesús dijo: y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. Tenemos que aprender a perdonar y tenemos que aprender a confiar en Dios y a creer que lo que pedimos será hecho. Oremos, aprendamos a orar como Jesús lo hizo. Aprendamos a creer que Dios siempre traerá respuesta a nuestras oraciones porque Él nos oye. Sí, amigos y amigas, Dios nos oye como oyó a Jesús.
Terminemos este hermoso tiempo con una palabra de oración, creyendo que la oración del justo, como dice Santiago, puede mucho. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por tu palabra, porque nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, así como Jesús limpió el templo cuando Él entró de todas aquellas mesas, sillas y todo aquello que estaba ofendiendo tu nombre, porque tu casa, Señor, será llamada casa de oración. También enséñanos, Señor, a creer que lo que pedimos lo recibiremos, porque lo hacemos creyendo. Padre, bendícenos y bendice a tu pueblo y danos siempre la seguridad de que nos oyes y nos escuchas y que la oración del justo puede mucho. Te adoramos y te exaltamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amigos y amigas, bendiciones y recordemos que Dios escucha la oración. Creamos a la palabra. Hasta la próxima.